GP de Silverstone que tenemos este fin de semana. Vamos a hablar, como siempre, un poco de características del circuito, el formato, un GP relevante en cuanto a neumáticos, ya que sabemos que, como hemos hablado alguna vez, que Pirelli trae esta nueva especificación, que en principio no tiene que afectar al rendimiento, pero bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que luego vemos en el circuito. Entonces, nada, lo típico, características del circuito, un poco para ver qué equipos pueden funcionar mejor, qué equipos pueden funcionar peor. En otro vídeo aparte hablaremos de las mejoras y como siempre traemos una onboard con nuestro piloto estrella en vías de desarrollo, como siempre decimos. En cuanto al formato, poco que comentar, formato clásico con 2 sesiones de libres viernes, sábado, tercera sesión de libres, clasificación y domingo. Pero vamos a hablar un poco de características del circuito. Vamos a Silverstone, clasicazo dentro del Mundial, uno de los circuitos prácticamente fundadores de la Fórmula 1 que lleva, el GP de Gran Bretaña lleva en el calendario de la Fórmula 1 desde el primer año, desde 1950. Silverstone sí que estuvo intercalando este GP entre los 70, 80, pero desde finales del 80 prácticamente ha sido siempre en Silverstone. Para que veamos un poco cómo evoluciona el circuito, esto es una foto actual, pero correspondería al circuito, el primer Silverstone que hubo en 1950. Como podéis ver, un circuito muy básico que ya dio nombre a algunas de las curvas que se han ido manteniendo. Este fue el trazado que evolucionó a 1980, finales de los 80, finales de los 90, no me acuerdo ahora. El final de los 90, sí. Que como veis tiene la recta de meta desplazada y luego se adaptó en 2010 y ya tenemos en la configuración actual. Nombres mitiquísimos de curvas que muchas de ellas hacen referencia a cosas que había cerca de ahí. Una pequeña anécdota, COPS es una abreviatura de Corps, que significa cadáver, y la curva está nombrada después del accidente de Hamilton con Verstappen, porque la gente no lo sabía. Tío, ¿por dónde va a salir, tío? Eres un animal, tío. Pensaba que iba a dar un dato de verdad curioso y de repente digo, a ver por dónde va, pedazo de animal. No lo sé, tío. Cuando he dicho lo de Corps, digo, uy. 4 datos así importantes de Silverstone. Un circuito de un trazado, una longitud bastante larga, casi 6 kilómetros. Como hemos dicho, primer GP en 1950, se corren 52 vueltas. Y una de las cosas así determinantes, que luego vamos a comentar un poco más, es la larga o el tiempo que se tarda en hacer un pit. Sin parada se va hasta 24 segundos, más la parada casi te puedes ir a los 30, más si eres Ferrari. Por esto, en este tipo de circuitos al final va a predominar mucho ir a una sola parada. ¿Qué pasa? Que además la degradación entra en juego. Es un circuito con mucha degradación y entonces ir a una sola parada en un circuito con mucha degradación pasa lo que ha pasado algunas veces, que hemos visto neumáticos explotar, pero literalmente. Bueno, aquí una foto del primer GP de 1950, que siempre me parece... Este póster debe valer una pasta tenerlo. Nosotros, pues con los medios que tenemos, podemos compartir aquí una foto cutre. Suscribíos, por favor, y así podemos conseguir el partner. Claro, suscribíos y podremos traer el póster auténtico de Silverstone. No, pero... Y aquí, como representación un poco de las características de Silverstone, hemos dicho que era un circuito de mucha longitud, pero sin embargo luego el tiempo por vuelta baja del minuto y medio. ¿Esto por qué es? Porque la velocidad media del circuito es muy alta. Tenemos muchísimas curvas en el circuito, bueno, 18 curvas y son curvas de velocidad muy alta. ¿Sí, Javi? Que además es un circuito que, si no fuera por las curvas, sería más rápido aún. Joder. Gracias, Javi, por esta gran aportación. Este tipo de trazado que combina tanto rectas con curvas de alta velocidad hace que al final el piloto esté prácticamente casi el 80% de la vuelta con el pedal a fondo y un 26% en octava marcha. Como podéis ver, la segunda marcha prácticamente no se pone. Eso quiere decir que hay súper poca zona de curva lenta, que esto luego lo hablaremos un poco cuando empecemos a hablar de futuras predicciones, pero ya sabemos que el Aston Martin, por ejemplo, funciona muy bien en este tipo de curvas y en este circuito en particular, en específico, no tendría a priori que dársele muy bien. Vemos que hay prácticamente solamente 3 frenadas fuertes, que tampoco son de las más fuertes del campeonato, y una de las cosas que es más relevante de este circuito es la amplitud del trazado. Es un circuito súper ancho, que vamos a ver que esta característica de un circuito tan ancho va a dar como mucha variedad de trazada. Y esto que da lugar a mucha batalla. Silverstone ha tenido batallas súper bonitas, paralelos larguísimos. Recuerdo uno en 2012 entre Webber y Alonso, que lo podéis ver, que lo alargan como 4 o 5 curvas. El accidente que hace honor a Corps también.
Correcto, un accidente. Bueno, a veces no se aguantan tanto los paralelos. Luego Lambor lo vamos a comentar un poco mejor. En cuanto a neumáticos, hemos dicho muy alta degradación. Todas estas curvas rápidas hacen que sea un circuito de mucha carga lateral, como ha especificado Pirelli. Es por eso que Pirelli también ha adelantado este nuevo compuesto, esta nueva especificación, que como dijimos lo adelantaban porque ya se estaban llegando a las barreras de cargas laterales que se habían definido como target al principio de la temporada. Ya veían que algunos vehículos ya estaban llegando a esas cargas, supongo que se refería a Red Bull. Entonces han adelantado este tipo de especificación que puede resistir más esta carga precisamente para este circuito, que es uno de los puntos críticos. La tracción no es tan importante, pero como decimos, un asfalto más abrasivo que va a afectar mucho a la degradación. Y bueno, todas estas características al final hacen que Pirelli ha traído su especificación más dura, C1, C2, C3, y en cuanto a estrategia, luego entraré más en detalle, pero al final lo que se opta, como hemos dicho antes, con este pit tan largo, con este pit que se pierde tanto tiempo, en particular se pierde tanto tiempo porque la velocidad límite del limitador es de 60 km por hora, que los otros circuitos 80 km por hora. Ahora luego en la onboard comentaremos las zonas de adelantamiento y tal, pero en resumidas cuentas, 2 zonas de detección de DRS, que para mí están mal puestas, luego lo hablaremos en la onboard, con 2 zonas de DRS, y 2 puntos claves de adelantamiento, aunque hay bastantes más en el circuito, luego lo comentaremos en la onboard. Entonces ya os doy paso a vosotros. ¿Qué puntos veis clave de todo esto que hemos comentado y qué equipos creéis que pueden estar mejor en función de estas características así que hemos estado comentando de Silverstone por ahora? Bueno, si quieres empiezo yo, Jordi. Yo este circuito es de los más claros que veo. Fíjate si los otros eran claros, pero yo este circuito veo muy claro una victoria arrolladora de Red Bull, con muchísima diferencia además entre el primero y el segundo. Esa es mi opinión. ¿El primero y el segundo equipo entre Max Verstappen y quién vaya detrás? Últimamente las dos. Vale. Tengo mucha curiosidad por Ferrari. Recordemos que aquí el año pasado, sin entrar mucho en detalle, fue cuando ganó la primera victoria de Carlos Sainz. Leclerc también funcionó muy bien, más allá de que le putearon un poco a nivel de estrategia. Entonces tengo bastante curiosidad por los Ferrari, que también hicieron un muy buen papel en Austria, a ver ahora con el nuevo setup y la nueva configuración a nivel de degradación de neumáticos. Entonces tengo bastante expectativa para ver cómo lo hacen. De la misma manera que tengo bastante expectativa también por McLaren. Más que nada porque Austria funcionó bien, era un circuito rápido, este también es un circuito rápido, con mucha curva rápida. Entonces, teniendo en cuenta que aún tienen mejoras a traer, puede ser que McLaren también dé una bonita sorpresa, por lo menos por parte de Norris. Piastri ya veremos, yo creo que sí que puede terminar en la zona de los puntos, porque en teoría sí que le tienen que llegar las mejoras que no le llegaron en Austria. Entonces yo creo que Ferrari y McLaren, si dejamos obviamente de lado Red Bull, pueden ser 2 equipos candidatos bastante fuertes a tener un buen resultado en esta GP. Por añadir, como ya hemos dicho, poca presencia de curva lenta y mucha curva rápida, curva y recta, es una configuración de circuito que a priori no debería ir muy bien para el Aston Martin. Sí. El otro equipo que sí que me genera interés, porque también traerá mejoras, luego entraremos también en el tema de las mejoras en un vídeo aparte, pero Mercedes en teoría trae mejoras en toda esta zona trasera. Mi predicción sería un poco más, obviamente Red Bull por delante, y luego en esta tríada Ferrari, Mercedes, Aston Martin, yo aquí sí que veo Mercedes posible candidato a ser el segundo equipo. Ya sabemos que se están intercambiando. Claro, la cosa es Ferrari, cómo va a trabajar la degradación en un circuito donde se degrada muchísimo. Claro, y con esta especificación de Pirelli, a ver qué pasa. Pero yo aquí es donde a lo mejor apostaría más por Mercedes. Además, circuito de casa para los 2 pilotos. Circuito de casa para todos los equipos. Circuito de casa para los 2 pilotos. Sí, es que esperemos que no llore mucho Hamilton esta vez. Pero bueno, a ver qué tal Mercedes. Bueno, sabéis que hoy estoy gracioso. Voy a continuar, ¿no?, con la racha que tengo. Y es que estamos viendo que el 78% de la vuelta es con el pedal a fondo. Pero es que como gane Verstappen, yo voy a estar en los 78% de la vuelta con pádel de fondo. Madre mía. Bienvenidos al Club de la Comedia. Tal como he comentado antes, Guille, damos paso a nuestro piloto estrella en proceso de desarrollo. Un piloto que se dice que ha contado hasta el infinito 2 veces. Y un piloto también que con un único pájaro mata a 2 piedras. Por favor, adelante, Joaquín Tsunoda. Cada vez te quedan mejor las introducciones, ¿eh? Como siempre, la idea es un poco repasar todo esto que hemos estado comentando, haciendo
una onboard en la Sudoneta, pero no pretende ser ningún tipo de gameplay ni tutorial técnico del circuito más allá de 4 tonterías que vamos a comentar y ver los puntos de adelantamiento de res y todo eso. A diferencia de Austria, donde sí que puse la altitud del circuito, para este caso he preferido poner la telemetría de la velocidad, aparte de cuando se está abriendo el DRS para hacerlo más visual, porque aquí no se ve claramente, pero está como está puesta la telemetría real de la vuelta de 2020 de Verstappen, para hacer una referencia del paso por curva de las velocidades altas que se está llevando y las pocas frenadas realmente fuertes que hay en el circuito. Entonces, ya lanzamos la vuelta desde aquí, subimos a la Sudoneta y vamos comentando un poco las 4 cosillas. Entonces, esta es la recta de meta, como podéis ver es muy corta y enseguida entramos a estas 2 enlazadas que son muy rápidas, se hacen a fondo y aquí es la frenada fuerte. Luego lo comentaremos más en detalle, pero todo esto en la salida da lugar a muchísima complicación. Luego lo veremos. Esta segunda frenada para entrar en la recta donde está la primera zona de DRS. Sobre todo muy importante la tracción de antes, ya veréis que muchos pilotos hacen trazadas distintas más por dentro y por fuera. Igual en esta curva es zona de adelantamiento y zona de mucho paralelo. Esta curva de aquí, sobre todo, se busca más salir muy abierto para traccionar fuerte y enlazar esta recta donde era la antigua recta principal del circuito para llegar a la famosa Corps. Y ya vamos a entrar en las enlazadas de Maggots y Beckett y todo esto. Como podéis ver, octava prácticamente. En carrera, como el coche pesa más, pues obviamente las velocidades son más reducidas, pero podéis ver que el paso por curva aquí prácticamente se ha ido a 240 como mínimo. Segunda zona de DRS, otra vez rápida, punto de adelantamiento. Esta curva de aquí engaña bastante, ya que parece que podría ser como una frenada más fuerte, pero para nada, es Stowe, que esta es una de las zonas críticas de límites de pista. Ya veréis que cuando se hacen muchos paralelos o se va muy al límite, se suele sancionar bastante. Se suele utilizar bastante el exterior de la pista y a ver cómo están con las sanciones. Y al final cerramos con esta parte final del circuito un poco más lenta, aunque habéis visto que simplemente hay una frenada más y ya es traccionar hasta la línea de meta. Pero ya habéis visto que la velocidad de paso es súper alta, mucha enlazada, mucha curva rápida, el volante está en línea recta, muy poca parte del circuito. Y esto es lo que lleva a todas estas cargas laterales que estábamos comentando, este gran desgaste del neumático. Como siempre, el tema de debate y polémica, comentándolo demasiado pronto tal vez, siempre ¿va a llover o no va a llover? Entonces, como las predicciones de Google a mí pues no me fío mucho, inauguramos esta sección teniendo en cuenta que Javi el otro día acertó con la predicción de tiempo. Javi, te paso a ti el testigo, ¿lloverá o no lloverá? Yo lo dije en su día, a mí la rodilla no me dolió y yo lo dije para el domingo y así pasó. Y teniendo en cuenta mis dolores de rodilla, yo diría que sí. ¿Va a llover? Esta vez va a llover. Ojo, ¿coincide tu predicción con la de Google que ahora mismo, a falta de 3 días? Si coincide, ¿gano puntos o no? Aceptáis los dos, sumáis los dos. Bueno, va a llover mucho además. Eso no lo pone en el Google. Va a llover mucho. Ojo, Javi ha pronosticado neumáticos de lluvia extrema, ¿eh? No de lluvia. Estoy hablando de mucha lluvia, ¿eh? Ojo. Vale. Sí, lluvia extrema. Como diría mi abuela, calor es de lluvia. Ay, me cago en todo. Acabas de cancelar el GP, tío. Ya.